Vamos a dar comienzo a este webinar. Mi nombre es Armando Álvarez, soy socio fundador de la empresa Analyticus, que en partnership con Microsoft estamos organizando este webinar para presentarles una solución de analítica avanzada o ciencia de datos. Nosotros somos una empresa pues, que tenemos un equipo especializado en soluciones de ciencia de datos y nuestra lógica y nuestro approach es el de construir soluciones más que prestar servicios, y estamos enfocados en tres verticales: en retail, en media y por supuesto en educación superior. Y para cada una de nuestras diferentes verticales de especialización tenemos soluciones preconfiguradas. Estos son nuestros clientes, algunos de nuestros principales clientes. Nosotros estamos especializados, más allá de que nuestros servicios incluyen varias verticales, estamos especializados en la vertical de educación. Como podrán ver, ahí hay varias universidades, y en la vertical de media. Son dos verticales donde hemos hecho pues tenemos un mayor grado de especialización y donde hemos desarrollado soluciones específicas para esos verticales. Esta es una invitación para el próximo marzo 22 a la 1 p.m. del centro, igual que hoy. Nuestro último webinar, que va a tratar sobre una solución de cobranza inteligente. Entonces, para que están todos invitados para que acudan a él. Esta es la agenda. A partir de aquí ya entramos en materia específicamente del contenido del webinar de hoy. Vamos a hablar pues a grandes rasgos de lo que entendemos por analítica, de lo que entendemos por estos términos de ciencia de datos, inteligencia artificial, etc. Luego, específicamente dentro del contexto de educación, cuáles son pues como los diferentes approaches que hay respecto a la analítica, algunos casos de uso generales, y luego ya entramos en la parte de la solución que vamos a mostrar hoy, que es la solución de optimización de reclutamiento. Les vamos a hablar conceptualmente de qué se trata, de cómo está hecha, para después pasar a un pequeño demo de la solución. Entonces, bueno, empezamos con esta primera sección. El primer slide estamos mostrando como la evolución de la analítica. Digamos que en el primer cuadrante, el de la izquierda, podemos ver varios circulitos que representan pues diferentes tipos de soluciones que hay dentro del espectro de la analítica, que principalmente atienden preguntas sobre lo que ha pasado. Entonces son herramientas que tradicionalmente se les llaman inteligencia de negocios. Son herramientas que nos permiten visualizar diferentes tipos de métricas e indicadores que dan cuenta y dan seguimiento en el tiempo pues, de los diferentes procesos, áreas de una organización, ¿no? Entonces esta analítica, digamos que es la primer base de conocimiento analítico, y tiene que ver con ese poder tener agregados de información sobre lo que ha sucedido, y por lo tanto nos sirven para contestar preguntas pues, de pasado, de alguna forma: qué es lo que ha pasado, dónde hay problemas, para tener alarmas, por ejemplo, etc. Y en el segundo cuadrante, el del lado derecho, vemos círculos un poco más grandes que representan soluciones un poco más sofisticadas desde la perspectiva de la analítica, y que me permiten contestar preguntas no solo del pasado, sino también del futuro. Entonces, la diferencia entre las soluciones que están del lado izquierdo y las que están del lado derecho es que para construir las que llamamos de analítica avanzada, se necesitan construir modelos matemáticos, que son precisamente los que te permiten pues poder contestar preguntas de futuro, de tendencia, de predicción,
y otro tipo de preguntas que ahorita vamos a ahondar en el tema, como puede ser optimización, segmentación, etc. Entonces, digamos que de izquierda a derecha es la madurez en términos de soluciones de analítica, y en el eje vertical se tiene pues como lo que tiene que ver con una ventaja competitiva. Entre una organización tenga más de estas capacidades, pues más competente se convierte. Nosotros estamos especializados en el segundo cuadrante, es decir, como les mencioné al principio, pues estamos especializados en la parte de analítica avanzada o en la parte de ciencia de datos, que es las soluciones de analítica que no nada más muestran indicadores, sino que utilizan modelos matemáticos para generar insumos analíticos. Este slide habla un poco del concepto de caso de uso. Dentro de las soluciones de analítica avanzada, tradicionalmente, y hace, no sé, 20 años, se le conocía como minería de datos, y el approach era muy, tú dame toda tu información y yo me echo un clavado y soy literalmente un minero que con pala y pico voy a minar los datos para encontrar patrones y darte insights, ¿no? Ese concepto ha evolucionado bastante a lo largo del tiempo, y actualmente se busca más pensar en casos de uso muy concretos y muy específicos que puedan ser solucionados mediante este tipo de soluciones. Entonces ya no es un approach tanto de dame toda la información y veo qué busco y qué encuentro, sino yo ya sé que con este tipo de herramientas puedo contestar cierto tipo de preguntas. Y a ese tipo de preguntas se le llaman casos de uso. Entonces ahorita vamos a hablar sobre esos casos de uso específicamente para educación superior, pero es muy importante como tener en mente este approach de casos de uso cuando se está hablando de herramientas de analítica avanzada y de ciencia de datos. Y por otro lado, está también aquí la imagen, que bueno, es bastante conocida, de que los datos son el nuevo petróleo, ¿no? Y precisamente las herramientas de analítica avanzada y de analítica en general son las que permiten destilar, digamos, esta data para que se convierta en un activo real, ¿no? Para que se convierta en insumos que permiten optimizar decisiones y que permiten incidir directamente en los indicadores de desempeño de una organización, ¿no? Entonces, en la medida en que logremos explorar, encontrar en los datos esos beneficios, es que realmente se van a convertir en una especie de petróleo, es decir, en un activo de la organización. Este es el marco conceptual que utilizamos como para entender los diferentes tipos de usos que tiene la analítica avanzada. Entonces digo, ya más o menos les hablé sobre predicción, sobre contestar preguntas de futuro, etc. Estos son como los 4 grandes conceptos que las herramientas matemáticas y estadísticas nos pueden ayudar a entender y a materializar. Entonces, por un lado está todo lo que tiene que ver con segmentar universos de clientes, de estudiantes, de productos, de tiendas, de campus, todo lo que tenga que ver con poder hacer grupos diferenciados entre sí que nos definan un perfil. Este tipo de soluciones pues sirven mucho para, por ejemplo, en toda la cuestión que tiene en toda la cuestión comercial o de mercadotecnia, pues para identificar diferentes perfiles de individuos utilizando muchas variables, ¿no? Entonces este es un primer caso. El otro es como el más típico, el más conocido, el de predicción, y tiene que ver pues con literalmente poder predecir qué va a pasar con cierto indicador, con cierto desempeño de algo, de alguien, de un proceso. Entonces hay herramientas específicamente diseñadas para esto. Luego tenemos el concepto de prescripción o de optimización, que tiene que ver con encontrar la mejor opción desde una perspectiva matemática para contestar una pregunta, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, optimizar el precio de un producto en una tienda, u optimizar el mix de materias que un alumno va a meter el próximo semestre
dependiendo del nivel de riesgo que puede llegar a tener de reprobarlos. Entonces es como encontrar combinaciones óptimas a través de las matemáticas, digamos, a través de maximizar o minimizar algún tipo de comportamiento para llegar a la respuesta. Y finalmente, un concepto que está bastante de moda y que tiene que ver con toda la parte de entendimiento del lenguaje natural o escrito a través de algoritmos, ¿no? Entonces, el poder, una solución puede entender texto, audio, video, puede interpretarlo y también se pueda comunicar en esa misma lógica, pues también son una serie de herramientas, de metodologías, de métodos, de algoritmos que actualmente permiten que este tipo de preguntas se contesten. Aquí les voy a presentar, ya después de hablar justamente del tipo de cosas que se pueden contestar con las herramientas de analítica avanzada o de ciencia de datos. Por cierto, hago un paréntesis, tanto analítica avanzada como ciencia de datos como inteligencia artificial se refieren justo a todo esto que les he estado contando, ¿no? Al uso de modelos matemáticos para contestar preguntas. Entonces, aquí vemos una cadena de valor de la vertical de educación superior, muy a grosso modo, como los diferentes componentes en términos de operación de una universidad y los diferentes casos de uso que nosotros hemos identificado, que es justamente esto a lo que nos referíamos hace rato, de, bueno, cuáles son exactamente esas aplicaciones de las soluciones de ciencia de datos que nos pueden permitir optimizar algo en específico dentro de la universidad. Hoy vamos a hablar específicamente del caso de uso de reclutamiento inteligente o de reclutamiento optimizado. Entonces, bueno, ahorita voy a ahondar en ese. Y aquí hay algunos otros ejemplos. Algunos los hemos expuesto en los otros webinars. Por ejemplo, uno clásico es la retención, el poder tener una medida de probabilidad de que un estudiante vaya a desertar en el próximo ciclo escolar, lo cual permite poder hacer acercamientos a esos estudiantes dependiendo cuál es su probabilidad de riesgo y cuál es su factor de riesgo para decir, oye, pues este es un cuate que tiene problemas financieros o académicos, para hacer un acercamiento proactivo, digamos, y intentar disminuir esa deserción. Por ejemplo, dentro de esta lógica cognitiva, el poder, otro caso de uso es poder tener insumos sobre lo que está sucediendo dentro del salón de clases para darle al docente herramientas que le permitan mejorar la forma en cómo él está enseñando. Entonces, por ejemplo, se pueden tener cuestiones como el índice de esfuerzo, que nos permite medir el esfuerzo más allá de las calificaciones que un alumno tiene. E incluso se puede sofisticar, por ejemplo, hasta poner cámaras en los salones e identificar las emociones que se están dando dentro del salón a través de reconocimiento de emociones facial. Entonces puedes saber si la gente está aburrida, si está contenta, si está atenta, etc. Entonces todo este tipo, por ejemplo, de herramientas sirven mucho para que el docente pueda mejorar la enseñanza, pueda identificar grupos de alumnos vulnerables. ¿Qué otro caso de uso interesante? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el Learning Analytics, que ahorita les voy a hacer esa precisión en un slide más adelante, pero, por ejemplo, poder entender cuál es el modelo de aprendizaje predominante en un alumno para poder hacer adecuaciones a nivel clase o a nivel módulo online personalizadas, ¿no? Si este estudiante es más visual que auditivo, pues entonces mejor le voy a poner videos en lugar de lecturas. En cambio, al que es pues más auditivo, le voy a poner más lecturas, este tipo de cosas. Entonces, bueno, ahorita ya no voy a entrar a detalle de cada uno, pero es importante como que ustedes puedan imaginarse que estos casos de uso son sumamente importantes identificarlos para tener como muy claro el alcance de los proyectos y de las soluciones en el ámbito de educación. A partir de aquí ya vamos a empezar a hablar específicamente de la
de la solución que vamos a presentar hoy. Estoy revisando si hay alguna pregunta. Si alguien tiene una pregunta puede hacernosla con mucho gusto. Si no, voy a continuar con esta sección. Entonces, antes de empezar con la explicación de la solución, nada más hacer un pequeño distinción en esta lógica de casos de uso. Dentro del sector de educación existen dos tipos de casos de uso. Unos que les llamamos Learner Analytics y otros que les llamamos Learning Analytics. Hace rato ya más o menos mencioné un caso de uso de Learning Analytics, pero la diferencia principal es que unos se centran pues, en todo el proceso y el ciclo de vida del estudiante desde que se recluta hasta que se convierte en exalumno, cómo avanza, cómo se mide ese avance, si va a desertar, si no va a desertar, sus calificaciones, etcétera. Todo lo que da cuenta del proceso de ciclo de vida del estudiante. Y la parte del Learning Analytics que tiene que ver más con casos de uso que se centran específicamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje del estudiante, ¿no? Como el que les contaba hace rato, en el poder, a través de la analítica, dar insumos, ya sea al docente o al mismo alumno, para personalizar la educación con base en los diferentes modelos de aprendizaje o los diferentes modelos didácticos que puedan darse dentro del salón de clase o dentro de un curso virtual. El caso de uso de hoy es un caso de uso de Learner Analytics porque pues, da cuenta específicamente del proceso de reclutamiento, ¿no? Que es parte de este ciclo de vida del estudiante. Un momentito. Okay. Entonces, este es el objetivo de la solución. Por un lado, es identificar aquellos prospectos que son más, o sea, que tienen más probabilidades de convertirse en un estudiante en el proceso de reclutamiento. Es decir, si yo estoy reclutando en una bachillerato o preparatoria, pues desde que empiezo a identificar estos alumnos, les empiezo a pedir datos, poder correr modelos que me permitan, con base en el perfil de ese estudiante, pues poder tener probabilidades que den cuenta de si va a entrar o no va a entrar. Y por lo tanto, pues poder como ponerles mucho más atención a aquellos prospectos que sé que tienen más probabilidades de entrar que aquellos que ya de inicio por el perfil sé que es muy poco probable que entren. Y la otra parte, que es un poco más como conceptual o genérica, no es tanto de una probabilidad específica por alumno, es poder entender los segmentos, justamente hablando de un caso de uso de segmentación, los segmentos de estudiantes que mayor éxito pueden tener dentro de la universidad. Entonces, como poder entender pues, de qué bachilleratos vienen, cuáles son las calificaciones que tienen, qué perfil sociodemográfico tienen, ese tipo de cuestiones como para poder armar campañas de mercadotecnia que se adapten a los nichos o a los segmentos de mercado que más nos interesan como universidad. Ahora bien, ¿qué es la solución? La solución es una solución en la nube que ya está lista para utilizarse y que lo que permite es poder utilizar la información, ahorita vamos a hablar sobre exactamente qué información, pero utilizar la información sobre los estudiantes, sobre el proceso de reclutamiento de los estudiantes, para correr los modelos matemáticos que ya están preconstruidos, tanto el de probabilidad de ingreso como el de segmentación, para poder regresar los insumos que salen de esos modelos a los diferentes responsables en cuestión, ¿no? Principalmente, evidentemente, las áreas de reclutamiento, las áreas de mercadotecnia, las áreas de venta, e indirectamente también pues a las áreas académicas desde una perspectiva más estratégica, ¿no?
y regresa esa data tanto a través de tableros de control, que es un poco lo que vamos a ver, como en forma de data, digamos, granular, que puede ser utilizada por la universidad en otros sistemas, ¿no? Eso es un poco justo lo que presentamos en este esquema. La idea es poder extraer del CRM, si es que se tiene un CRM para hacer el seguimiento del reclutamiento de los alumnos, si no, pues en aquel sistema que se tenga, para extraer información, pues que ahí se resguarde, ¿no? Sociodemográficos, académicos del estudiante, de la preparatoria o del bachillerato, cuestiones a lo mejor que tienen que ver con su personalidad, con sus finanzas. Entonces se utiliza toda esa data, se extrae, se transforma, se mete a una base de datos, que es una sábana analítica, en este caso en SQL, y se utiliza Machine Learning de Microsoft para correr los modelos matemáticos, y se regresan a través de tableros de control en Power BI o directamente otra vez al sistema de la universidad, si este es el caso, por ejemplo el CRM, para que ya ahí mismo también quede inmersa pues, la inteligencia que sale de los modelos en variables específicas que se pueden utilizar en el proceso de reclutamiento. Estos son, digo, ya como dije, los usuarios, pues claramente son los usuarios directos, digamos, son las áreas de mercadotecnia, de ventas, de reclutamiento en general. E indirectamente, pues las áreas académicas, a lo mejor como en un grado estratégico mayor, que también se pueden ver beneficiados por el entendimiento de, bueno, pues cuáles son los perfiles, los segmentos que más éxito están teniendo, cuál es el perfil de los estudiantes que tienen más probabilidades de ingreso, etc. Y aquí están como las variables, digamos, que pudieran hacer parte de este modelo, ¿no? Entonces, en la parte financiera, pues todo lo que tiene que ver con si está pidiendo una beca o un descuento o no, si pasó ya por algún proceso de definición de si se le da beca o no con base en algún estudio sociodemográfico, pues evidentemente todo eso es información importante. Los sociodemográficos como tales también son importantes, desde dónde vive, o sea, con la ubicación. Los modelos que hemos hecho, por ejemplo, muchas veces sale la ubicación como una de las variables más importantes para la probabilidad de ingreso. Y pues tanto como se pueda llegar a tener, ¿no? Depende mucho del proceso de reclutamiento de cada universidad, cuál es la data que piden, pero entre más tengan mejor los socioeconómicos de la familia, la educación de los papás, por ejemplo, también tiende a salir muy correlacionada con las probabilidades de éxito. Para la parte académica, pues evidentemente de qué escuela viene, si se tienen calificaciones de la preparatoria mejor, si se tienen psicométricos, evidentemente todavía mejor, o algún otro tipo de observaciones sobre el alumno que provengan de la escuela. Y finalmente todo lo que tiene que ver con información sobre el funnel o el pipeline, digamos, del proceso de reclutamiento. Entonces, pues en qué parte del proceso está, si ya se tuvo 1, 2, 3, 4, 5 contactos, si ya fue a visitar la universidad o no ha ido, si se le invitó a algún evento, etcétera, ¿no? Todo lo que dé cuenta del proceso y del avance que va teniendo en el proceso de reclutamiento. Entonces, eso es más o menos la explicación conceptual, digamos, del modelo, de la solución de reclutamiento inteligente. Ahorita vamos a pasar al demo. No sé si hay alguna pregunta. Estoy aquí leyendo, antes de pasar al demo, algunas preguntas. La primera es, ¿cómo cambia la solución en una lógica de cursos virtuales o a distancia? Pues básicamente la lógica tendría que ser la misma,
solamente que seguramente las fuentes de información serían diferentes porque el proceso de reclutamiento es muy diferente para una universidad presencial que para una universidad de distancia. Muy probablemente para cursos a distancia, pues los métodos que se utilizan son completa y totalmente digitales, entonces habría que incorporar la información que viene de esos medios digitales, que son los que se utilizan para poder reclutar gente pues, a través de la web principalmente, ¿no? Entonces, simplemente lo que sucedería es que las fuentes de información serían diferentes, muy probablemente las variables también, pero al final la lógica sería la misma, es decir, poder incorporar lo más que se pueda información que da cuenta sobre el proceso de reclutamiento para poder correr los modelos. Evidentemente, para todo esto, también se necesita tener al final los que se inscribieron después de todo ese proceso históricamente, porque eso es lo que me va a permitir justamente calcular las probabilidades de ingreso. De la misma manera, ¿existe algún modelo solo para alumnos más sobresalientes, los llamados genios? Pues nunca se ha hecho el approach de la solución. Bueno, voy a leer mejor la pregunta porque tal vez no la oyeron todos. Me preguntan si existe algún modelo solo para los alumnos más sobresalientes, los genios. Y pues no, en principio, así como tal no, aunque evidentemente es muy probable que ese tipo de estudiantes, dentro de la segmentación que se hace para intentar entender los perfiles de alumnos que más éxito tienen durante la universidad, pues vaya a ser uno de los segmentos que sale a relucir como aquel segmento o aquel perfil de estudiantes que más probabilidades tienen no solamente de ingresar, sino de tener éxito durante la carrera, ¿no? Entonces, a lo mejor a través de la ubicación de esos segmentos es que se pueden ubicar ese tipo de estudiantes, no con un diagnóstico, digamos, formal en ese sentido, porque pues, para eso hay instrumentos específicos para saber de IQ o ese tipo de cuestiones, pero sí desde una perspectiva más de perfil contra éxito en la universidad. Hay otra pregunta que dice, para medir la satisfacción de los aprendices y así reducir la deserción. Bueno, sí, eso sería, o sea, en otro de los webinars vimos la solución de deserción específicamente, en ese sentido, en esa solución es donde pues, digamos que incorporamos las variables que tienen que ver con satisfacción para saber si hay o no más probabilidades de deserción. Claro que se podrían conectar las dos soluciones y conectar no solamente el perfil, la probabilidad de ingreso, sino la probabilidad futura de deserción, pero bueno, ahorita lo hemos mantenido como separadas las herramientas porque cumplen propósitos pues, ya tácticos específicos diferentes, ¿no? Son diferentes equipos los que se dedican al reclutamiento que los que se dedican a deserción en principio. Otra pregunta es... O sea, nos están diciendo, bueno, tienes varias soluciones, tienes varios casos de uso, ¿cuál es el costo? Ahorita, después de ver el demo, vamos a hablar un poco sobre eso. Los costos dependen del número de estudiantes y del caso de uso. Entonces, ahí en la página, si ustedes entran, van a poder ver para algunas de las soluciones que tenemos públicos los precios y pues tienen una lógica ahí de volumen. Los primeros estudiantes son más caros, pero a partir de ahí va siendo más barato. Bueno, entonces hay una última pregunta que dice, me refería a la educación virtual en cuanto a la medición de la satisfacción. O sea, ¿cómo medir la satisfacción en la educación virtual? La verdad es que para eso sí no tenemos una herramienta como tal. De hecho, ni siquiera lo tenemos ubicado como un caso de uso, pero es interesante, claramente, porque no es tan fácil darse cuenta
sea, de la satisfacción que está teniendo un estudiante, pues porque no lo ves. Tenemos la solución de índice de esfuerzo y compromiso, que sí da cuenta como, no de la satisfacción como tal, pero sí del compromiso del estudiante en cursos en línea. Ya lo vimos me parece que en el webinar pasado, y eso puede dar cuenta indirectamente de la satisfacción. Otra pues sería tal cual hacer encuestas en línea sobre la satisfacción, incorporar esa variable a lo mejor a la misma solución de índice de compromiso como otro indicador que fuera el índice de satisfacción. Bueno, entonces vamos a ir ahora sí hacia el demo. Entonces aquí lo que vamos a ver son 3 dashboards que dan cuenta de la solución de reclutamiento inteligente o de optimización de reclutamiento. La primera, para los que ya han estado en los demás webinars, es parecida a la de al dashboard de validación de los modelos de deserción. Al final es un dashboard más técnico que da cuenta de ciertos indicadores y medidas de precisión del modelo de predicción de ingreso. Entonces, no voy a ahondar ahorita en lo que significan estas métricas porque son bastante técnicas, pero pues tiene que ver con los porcentajes de error que se tiene, ¿no? De los que predije que iban a ingresar, cuántos realmente ingresaron, y de los que dije que no iban a ingresar, realmente cuántos no ingresaron, ¿no? Entonces son ese tipo de medidas. Esta parte que dice F-beta, average of recall, average of precision. Del lado derecho tenemos una lista que da cuenta de las variables más importantes del modelo, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues claramente en este caso es la escuela de donde provienen, o una variable que tiene que ver con la parte financiera, de si pidió descuento, no pidió descuento, beca, etcétera. Calificaciones de la preparatoria, etcétera, ¿no? Y en la parte de abajo podemos ver la típica gráfica de deciles que nos da cuenta de qué tan preciso está siendo el modelo, ¿no? Entonces en el decil 10, que es el decil pues con mayor riesgo, nos dice a cuántos le está atinando, ¿no? En este caso le está atinando a 6 de cada 10. Digo, esto es data dummy, dependiendo evidentemente de la universidad, pues estos porcentajes pueden cambiar. Aquí, pues evidentemente se pueden hacer varios filtros para los diferentes modelos que se tengan. Por ejemplo, a lo mejor se hacen modelos diferenciados por campus, o a lo mejor se hacen modelos diferenciados por ciclo, ¿no? Porque no es lo mismo a la gente que estás reclutando en el verano que en primavera, ¿no? Porque en verano a lo mejor acaban de salir de clases, por ejemplo, por lo menos aquí en México, y en cambio en primavera pues es gente que ya se quedó un rato sin estudiar después de la preparatoria, ¿no? Entonces, se corren diferentes tipos de modelo dependiendo, evidentemente, del contexto de cada universidad. Este siguiente dashboard es un dashboard como más táctico, que también en ese sentido se parece al de deserción, y de lo que da cuenta es pues ya específicamente de la lista de alumnos con su probabilidad de ingreso, ¿no? Entonces aquí está la probabilidad, obviamente está ordenada de los que tienen más probabilidad a los que tienen menos probabilidad. Algunas otras variables como a qué campus quiere ingresar, a qué facultad quiere ingresar, etcétera, y diferentes filtros para que podamos hacer pues, listas específicas para segmentos específicos, ¿no? A lo mejor quiero ahorita hacer alguna campaña para pues, los que tienen 20 años o menos y que van al campus, en este caso Monterrico, y van a la carrera de Ciencias Humanas, ¿no? Entonces yo ya tengo mi lista específica con las probabilidades de ingreso que tienen para yo poder, pues en las campañas, ser muchísimo más preciso a la hora de hacer los contactos. Y finalmente tenemos como un dashboard que más bien da cuenta del perfil en general, del perfil en general de los alumnos que ingresan, ¿no? Entonces tenemos aquí los admitidos contra los que no se admitieron, y podemos ver diferentes métricas, frecuencias sobre algunas de las variables, como para entender
pues, un poco más sobre el perfil, ¿no? Si estamos aceptando más en algún campus, por ejemplo, en este caso en el campus Monterrico, si hay algún tipo de escuela de la que vienen con mayor frecuencia, por ejemplo, aquí, pues, en este caso es de escuelas particulares, en este caso no cambia tanto para los que se admiten como los que no se admiten, la mayoría venía de escuelas particulares, a qué carreras iban, tanto, insisto, los que se admitieron como los que no se admitieron. Entonces, por ejemplo, aquí, digo, en este ejemplo en específico, pues se admitieron mucho más para ingeniería, es la primera, pero los que no ingresaron, pues había más en la carrera de negocios, ¿no? Entonces se dejaron ir más para la carrera de negocios. Igualmente aquí puedes ver algunos otros variables como el género, la edad, etcétera, ¿no? Entonces, pues esos son los tres dashboards que tenemos para esta solución. Regresando. Esto es más o menos lo que nos tardamos pues en implementar la solución y cuál es la lógica o como el modelo de negocio. Hay una implementación que, pues digo, depende evidentemente de la universidad en específico, de qué tan bien tiene la información que requiere nutrir estos modelos. Muchas veces se puede ir mucho tiempo en arreglar esa información, digamos, o en que la universidad pueda brindarnos esa universidad, pero de todas formas no son periodos muy largos, ¿no? Entre 10 y 12 semanas, incluso puede ser menos si la información está muy rápido. Es el periodo como de implementación de la solución y después pues ya queda una solución en la nube que se corre pues, con una periodicidad que establece la universidad, si va a ser diaria, si va a ser semanal, si va a ser quincenal, etcétera, y se le da acceso tanto a los dashboards como al regreso de la información de forma raw, digamos, para que ellos puedan ingresarlo a sus sistemas, a su CRM y de ahí utilizarlo para el proceso de reclutamiento. Nuevamente les reitero la invitación para dentro de 15 días, el webinar de cobranza inteligente, que ahí es un poco como llevar la lógica pues, de los modelos de riesgo crediticio financieros y bancarios hacia el ámbito de la universidad, ¿no? Porque al final la lógica es la misma. Para decidir si le vas a dar beca o no a un estudiante, pues tienes que hacer un estudio tal cual lo hacen los bancos, ellos les llaman originación de crédito. Entonces, pues hay modelos específicos como para poder decidir y definir cuál es el monto que debieras de darle de crédito, en este caso de beca o de descuento a un estudiante, y luego la parte de seguimiento, más allá de la parte de originación, pues la parte de seguimiento de cómo le hago para tener un seguimiento de cobranza inteligente, ¿no? ¿A quién me acerco primero? ¿Qué campañas hago con qué alumnos para intentar tener pues, una mejor tasa de retorno de la cobranza? Estoy viendo algunas preguntas. Dice que ya pudieron ver en la página que si por $2,000 se usan los 9 casos de uso o solo los que aparecen en la página. A ver, nosotros ahorita tenemos preempaquetados 4 casos de uso, que son los que aparecen en la página. Si solamente se contrata uno de los casos de uso, o sea, uno de las soluciones, ese es el precio. Que digo, ahí tú hiciste un cálculo de $2,000 por 2,000 estudiantes, dependerá si son más o menos. Si se quieren tener más soluciones a la vez, hacemos paquetes, entonces no es que te vaya a salir 2,000 cada una, sino que dependiendo si van a ser 2, 3 o 4, variará el precio. Evidentemente eso ya pues tendrá que ver con un proceso de venta ya directo y en corto para entender las necesidades específicas y armar una propuesta que haga sentido, ¿no? El resto de los casos de uso,
No los tenemos preconfigurados como soluciones. Estamos trabajando en ello, o sea, tenemos un roadmap de ir creando y preconfigurando la mayoría de esos casos de uso, pero de todas formas podemos armar, digamos que el proyecto junto con ustedes para generar un caso de uso para el cual a lo mejor no tenemos todavía una solución preconfigurada. Evidentemente a lo mejor ahí nos vamos a tardar un poco más en la parte de implementación, pero de todas formas tampoco debieran de cambiar excesivamente los tiempos. Y podemos pues también tener como una lógica de acercamiento que haga sentido a ambas partes. Hay unas que me parecen pregunta fuera del webinar que no sé qué signifique. O sea que si podemos, que si nos pueden preguntar fuera del webinar cosas, por supuesto, si ustedes se registran y nos permiten contactarlos, por supuesto que podemos platicar. Y listo, creo que son las preguntas que quedaban. Que si podemos asesorar una tesis de doctorado, sí, con mucho gusto, si nos contactan, podemos ayudarlos. Entonces, pues bueno, creo que sería todo. Muchísimas gracias a todos y quedamos atentos para seguirlos viendo en estos webinars. Hasta luego.